Muy buenos días a todos. Bienvenidos a una capacitación más. Muchísimas gracias por conectarse a la capacitación. Y bueno, vamos a empezar en breve. Muy buenos días, Edgar. Vamos a empezar en breve la capacitación. Tenemos dos temas muy importantes: interpretación de certificados de calibración y buenas prácticas de medición en barómetros. Y el segundo tema es optimización de procesos con la metodología 5S Kaizen, implementación eficaz. El primer tema está a cargo de Fran Góngora. En breve va a dar inicio a su capacitación. Comentarles, por favor, antes de iniciar, cuáles son los lineamientos que debemos seguir para la capacitación. Por favor, mantener sus audios apagados. Va a haber una ronda de preguntas al finalizar cada presentación. Y, por favor, respetemos los espacios también de los expositores. Y también se va a compartir por el WhatsApp, por el enlace Meet, se va a estar compartiendo el enlace de inscripción en el formulario para el certificado. ¿Sí? El primer tema, exposición sobre la interpretación de certificados de calibración y buenas prácticas de medición en barómetros, lo va a dictar el ingeniero Fran Góngora. Él es ingeniero mecatrónico por la Universidad Nacional de Ingeniería, tiene experiencia en metrología y calibración de instrumentos de medición, sobre todo en laboratorio de presión. Actualmente se desempeña como metrólogo de laboratorio, donde además lidera iniciativas de mejora continua bajo la metodología 5S Kaizen y capacita clientes y personal interno. Además, cuenta con autorizaciones en procedimientos de calibración otorgados por el Centro Español de Metrología, ENACAL, y formación en la ISO 7025. Además, tiene formación en aseguramiento metrológico y estimación de incertidumbre y liderazgo. Además, es experto manejando herramientas como AutoCAD, Power BI y SolidWorks, además de diversos programas de lenguajes de programación. Vamos a dar inicio. Fran Góngora, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Ya vamos a dar inicio con la capacitación. Bien, esta capacitación es sobre buenas prácticas de medición e interpretación de certificados de calibración de barómetros. Esta capacitación va a incluir el siguiente contenido. He dividido la presentación en 5 temas principales, que son los fundamentos de presión, el impacto de la presión atmosférica en diferentes aspectos, los distintos tipos de barómetros que se utilizan, y finalmente las buenas prácticas de medición de barómetros y la interpretación del certificado de calibración de barómetros. Dando comienzo a la parte de fundamentos de presión, es necesario conocer los conceptos sobre esta magnitud. La presión se refiere físicamente a la fuerza perpendicular que se ejerce sobre una superficie. Y esta magnitud está presente en diferentes aspectos tanto de la vida como a nivel industrial. Y principalmente el estudio que se hace sobre esta presión suele ser por fluidos, suele ser de los fluidos, ya sean gases o líquidos. Y existen diferentes clasificaciones para la presión dependiendo del punto de referencia. Lo que sucede es que la presión es esencialmente una medición diferencial. Siempre se mide una presión respecto de una referencia. En ese sentido, dependiendo de qué referencia se elija, es que se va a tener una denominación distinta de presión. Para la parte de presión absoluta, se toma como referencia al cero absoluto, que es un valor teórico en el que hay ausencia total de partículas y de presión. Cualquier presión que se mida respecto de ese cero absoluto se va a denominar como presión absoluta. Y por el mismo concepto,
de este valor de cero o absoluto es que esta presión tiene una referencia que es invariable. Es invariable a efectos de temperatura, es invariable a efectos de humedad o a cualquier tipo de condición. A diferencia de la presión relativa, que toma como referencia la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos que se encuentran dentro de ella. Es una medida en presión absoluta. Y dependiendo de si la presión que se mide respecto de esta presión atmosférica es superior o inferior, es que se van a tener diferentes denominaciones para este valor de presión relativa. Si la presión es superior a la atmosférica, se le denomina presión manométrica o presión relativa positiva, o presión positiva solamente. Esos tres nombres hacen referencia a la presión relativa que se encuentra por encima de la atmosférica. Sin embargo, si nos encontramos frente a una presión que es inferior a la atmosférica, se estaría generando una presión relativa negativa, una presión negativa o una presión de vacío. Estas tres denominaciones también funcionan para eso. Ahora, como se puede observar aquí en la tabla, en la gráfica, la presión atmosférica, que está señalada por esas líneas entrecortadas azules, no es un valor fijo, es variable. Entonces, va a depender de las condiciones atmosféricas, de la temperatura, de la humedad y del clima también, el valor de presión atmosférica. Por lo tanto, esta referencia va a variar todo el tiempo. Y finalmente tenemos la presión diferencial. Esta presión diferencial, al igual que las otras dos, también toma una referencia. Sin embargo, para la presión absoluta y para la presión relativa se han definido dos referencias claras, que son el cero absoluto para la presión absoluta y la presión atmosférica para la presión relativa. Cuando se toma como referencia cualquier otra presión que no sea ni la atmosférica ni el cero absoluto, estaríamos frente a una presión diferencial. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación que se requiera, es que se va a necesitar un instrumento de medición que nos permita tomar medidas en estos tres tipos distintos de presiones. La presión absoluta mayormente está enfocada para institutos meteorológicos que quieren hacer predicciones sobre el clima, quieren analizar cómo esta presión atmosférica varía para poder dar algún tipo de predicción. También la presión absoluta se utiliza en aeronáutica. Hay sistemas, hay unos instrumentos que utilizan los aviones o los helicópteros que son altímetros, y estos altímetros son esencialmente barómetros. Van a medir, van a estimar la altura a la que se encuentra este vehículo de acuerdo a la presión en la que se encuentren. Y también se utilizan en algunos laboratorios o centros de salud cuando se requiere conocer. No, disculpen, eso es para la presión diferencial. En presión relativa la presión relativa se utiliza para medir la presión en tuberías, en tanques. Ahí es donde usualmente se utilizan manómetros para medir presión positiva, porque lo importante no es saber cuánta presión hay respecto del cero absoluto, sino cuánta presión está pasando por esa línea de presión, ya sea en una tubería o en un tanque. Y la presión de vacío se suele utilizar en sistemas de envasado, donde es importante también conocer cuánto vacío se genera respecto de la presión atmosférica. Y la presión diferencial se utiliza en estos centros de salud o en laboratorios, cuando se requiere conocer cuánta presión hay en una habitación respecto de un espacio externo. Se suelen colocar los dos extremos de este manómetro diferencial para evitar que hayan cambios bruscos de temperatura. Y en líneas generales, esos son los fundamentos necesarios para poder comprender esto que sigue, que es para la presión, para los barómetros. ¿Sí? Y los barómetros son instrumentos de medición que miden la presión atmosférica. Y esta presión atmosférica va a variar dependiendo de distintos
parámetros. Principalmente, la mayor variación de la presión atmosférica se va a deber a la altitud. Cuando nosotros nos alejamos de la superficie de la Tierra, vamos a ir cargando una menor cantidad de columna de aire. Entonces, por eso es que la presión atmosférica disminuye a medida que la altura se incrementa. ¿Qué es lo que se puede ver acá en la gráfica? La persona que está a una mayor altura, que es la persona A, está cargando una cantidad menor de aire, a diferencia de la persona B, que se encuentra a un nivel inferior y carga una columna mayor de aire. Si bien es cierto que tal vez en el día a día no se perciba este peso que ejerce el aire, siempre está presente y también se relaciona e interactúa con nuestro entorno. Entonces, la temperatura también va a modificar eso. La temperatura modifica la presión de la siguiente manera. Cuando la temperatura es mayor, la densidad del aire disminuye. Entonces, nos vamos a encontrar frente a una zona de presión más alta. Y en el caso contrario. Y del mismo modo, para la humedad, también va a tener una influencia en la presión. Bien. El impacto de la presión atmosférica en distintos sectores, en el que más se utiliza es en el de la meteorología, para conocer cómo va a cambiar el clima dependiendo de la presión atmosférica. En un ambiente donde la presión atmosférica es más alta, es mayor, se va a tener un clima más estable, más seco y también con menos precipitaciones. En este caso, el aire va a descender generando los anticiclones, y estos anticiclones derivan en climas que son más agradables, más estables, al contrario de las zonas donde la presión atmosférica es más baja o donde ocurre un cambio de presión en el que disminuye esta presión atmosférica y ocurre el efecto contrario. Las presiones atmosféricas bajas derivan en climas más inestables, con mayores precipitaciones, más húmedos, pueden haber incluso nevadas. También la presión atmosférica va a influir en el sector industrial. En el caso de la aeronáutica, como ya les había comentado, ellos utilizan altímetros que son en realidad medidores de presión atmosférica, que convierten ese valor de presión, lo relacionan con la altura, lo convierten en un nivel de altura. También en los sistemas de compresión, la compresora, si es que se encuentra en una zona en la que hay más escasez de aire, por lo tanto hay una presión atmosférica más baja, va a consumir más energía, le va a costar más generar esta presión. Y también en laboratorios, donde se hacen estudios o donde se tiene algún tipo de producción en la que se utilice la temperatura de ebullición. Esta temperatura de ebullición de los diferentes fluidos, de los diferentes líquidos, depende además de la temperatura de la presión en la que se encuentra. Entonces, si es que se encuentra una presión menor, el punto de ebullición va a disminuir. ¿Qué es lo que ocurre también cuando nos encontramos a un nivel mayor, no respecto del mar? Seguramente algunos hayan ido a una zona que se encuentre, no sé, a 2.000 o a 3.000 metros sobre el nivel del mar, y ahí la temperatura de ebullición disminuye. Entonces, el agua no hierve ahí a 100 grados Celsius, sino a una temperatura menor. En fisiología humana también afecta la presión atmosférica. Cuando una persona se va a un sitio donde la altura es mayor, hay una mayor escasez de aire. Entonces se puede generar un caso de hipoxia, porque cuesta más respirar.
También cuando hay un cambio brusco de presión atmosférica, por ejemplo, cuando viajan en avión, como el avión se eleva a una velocidad bastante rápida, la presión cambia bruscamente. Entonces a algunas personas les genera eso barotrauma, que se manifiesta como un taponamiento en los oídos. Y hay personas que son muy sensibles a las variaciones de esta presión atmosférica. Hay algunas personas que tienen esta sensibilidad tan desarrollada que cuando va a haber lluvias o algún tipo de cambio en el clima, sienten un dolor de cabeza o también sienten dolor en los huesos o en las articulaciones. Esto se debe a un cambio en la presión atmosférica. Y para medir esta presión atmosférica se utilizan distintos tipos de medidores. Todos estos medidores de presión absoluta son barómetros. Y hay distintos tipos. Este barómetro de mercurio, que es el medidor más antiguo, fue desarrollado por Evangelista Torricelli en 1643 y este pudo medir la presión atmosférica por medio de un experimento en el que llenaba un tubo por completo con mercurio y luego ponía otro recipiente con mercurio. Luego colocaba ese recipiente ese tubo de mercurio en el recipiente más grande, lo invertía y este tubo de mercurio que estaba lleno, él observó que disminuía hasta cierto punto, generando una zona de vacío que se encuentra en la zona superior de este tubo. Cabe mencionar que este vacío que generó Torricelli, que también se conoce como vacío de Torricelli, es un vacío casi absoluto, muy cercano al cero absoluto. Es un vacío casi perfecto, que se genera de forma empírica. Entonces, al equilibrarse las fuerzas las fuerzas que ejercen el peso de la atmósfera sobre el recipiente que está abierto, es que se equilibra y la columna de mercurio se queda a una determinada altura. Y esa es la medida de presión atmosférica. Este medidor de presión atmosférica es bastante exacto porque entrega una medida directa de presión. Aquí, este instrumento mide directamente la presión. El efecto de la presión se manifiesta directamente en la altura que se va a quedar en la altura que va a tener el mercurio después de haberse equilibrado. Por lo tanto, tiene una alta exactitud. Sin embargo, por los materiales que se utilizan, sobre todo el mercurio, este tipo de instrumento de medición tiene una alta toxicidad. Por lo que es muy poco, puede dar problemas de salud si es que se vierte el mercurio, si es que se quiebra, o al momento de hacer mantenimiento en este tipo de instrumentos, existe bastante peligro de que el operario sufra de intoxicación por mercurio. Además de que el sistema que utiliza este tipo de barómetros de mercurio no son muy prácticos para trasladarse, por lo tanto no son portátiles y además suelen ser bastante frágiles. Sin embargo, durante mucho tiempo estos barómetros fueron un patrón primario para las medidas de presión, fueron un patrón de referencia utilizado durante bastante tiempo. Sin embargo, después, en 1844, se diseñaron los manómetros aneroides. Los barómetros aneroides fueron diseñados por Lucenvidi en este año 1844 y presentan una serie de características más ventajosas respecto a los barómetros de mercurio. Estos barómetros aneroides están diseñados con una cápsula a la que se le ha generado vacío y se deforma de acuerdo a los diferentes cambios en la presión atmosférica. Esta cápsula se contrae cuando la presión atmosférica aumenta y se relaja o se suelta, se expande cuando la presión atmosférica disminuye. En este sentido, la medición de este instrumento ya no es tan directa como en el caso del barómetro de mercurio, porque nosotros no
No, lo que estamos midiendo realmente con el barómetro aneroide es la deformación de esa cápsula. Esa deformación se ha conectado con un mecanismo que acciona la aguja y la hace desplazarse para entregar las diferentes medidas de presión atmosférica. Este tipo de barómetros aneroides son los que se utilizan en los sistemas aeronáuticos, como altímetros. Como se deforman al aumentar la altura en la que se va a encontrar el avión o el helicóptero, entonces se puede relacionar ese valor de presión con en qué nivel respecto al mar se encuentra este vehículo. Además de que es bastante portátil y es muy seguro. Sin embargo, al tener piezas mecánicas, este instrumento está sujeto a los distintos efectos que afectan estas piezas mecánicas, como puede ser la fatiga, el rozamiento mecánico entre el mecanismo interno que tiene este barómetro. Además, está más propenso a sufrir deriva. En este caso, la deriva se refiere a cómo cambian las mediciones en un instrumento con el tiempo. Puede ser que en una primera medición te dé un valor, por poner un ejemplo, este 1010 que aparece en la imagen, pero quizás en el siguiente año ha cambiado. Puede estar en 1011 o en 1009, puede haber habido una variación. Y esto ocurre por ser un sistema mecánico, el que se encuentra en su interior. Además, es muy sensible a golpes. Ante una caída se puede dañar porque se pueden soltar las piezas mecánicas que se encuentran en el interior. Entonces, este tipo de instrumentos, si bien presentan ciertas ventajas, tienen una menor exactitud que los barómetros de mercurio. Luego llegamos a los barómetros digitales. Existen distintos tipos de barómetros digitales. En este caso voy a colocar dos como ejemplo. El piezo-resistivo y el capacitivo. Estos barómetros digitales tienen un circuito interno que permiten convertir señales eléctricas en valores de presión. Por lo tanto, en esencia, los barómetros digitales son transductores, siendo un transductor un instrumento que convierte una magnitud en otra. En este caso, al igual que en los barómetros aneroides, no se está midiendo la presión directamente, sino que en el caso del barómetro digital con sensor piezo-resistivo, cuenta con un diafragma. El sensor es un diafragma que se va a deformar con un cambio de presión. Esa variación de presión genera una deformación en el diafragma y esa variación en las dimensiones del diafragma genera un cambio en la resistencia del diafragma. Esta variación de resistencia genera una diferencia de potencial y esa diferencia de potencial luego se relaciona con un valor de presión. A diferencia de los barómetros aneroides, estos tienen una exactitud mucho mayor. Son también un poco más sencillos de fabricar y son también portátiles, se pueden transportar y pueden acondicionarse a diferentes aplicaciones. Sin embargo, son muy sensibles a la temperatura. Deben estar instalados en un lugar en el que la temperatura no les afecte directamente. Y también presentan la deriva. Debido a que tiene piezas electrónicas, también esto genera una variación en el tiempo. Sin embargo, esta variación es mucho menor que con las piezas mecánicas. En el caso de los barómetros digitales con sensor capacitivo, esta vez el sensor es un condensador. Y este condensador va a almacenar una carga, ¿no?, en medio de sus dos plaquitas. Y la cantidad de carga va a variar con la presión atmosférica también, lo que produce una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial del mismo modo se convierte a un valor de presión, y eso es lo que se mide con estos instrumentos. Tienen una mayor exactitud que los piezoresistivos, son más estables también, y tienen un consumo energético
más eficiente, por lo tanto tienen una mayor durabilidad en su batería. O si es que se tienen que conectar a una alimentación, van a utilizar menos energía eléctrica para funcionar. Sin embargo, este tipo de instrumentos son sensibles a la humedad y a las interferencias electromagnéticas, al ser factores que afectan a los circuitos electrónicos. En este caso, en las imágenes se puede apreciar que los barómetros digitales no tienen un indicador. Por lo tanto, estos se pueden conectar a una computadora o un software para poder tomar las lecturas. Pero existen barómetros digitales que sí tienen una indicación directa. Te muestran el valor de presión en una pantalla. Y ahora, respecto a estos distintos tipos de barómetros, lo que se puede observar a lo largo del tiempo es que ha ido ocurriendo un proceso de abstracción de la medición. Porque al comienzo nosotros podíamos tomar la medición directa. Se podía medir directamente el efecto de la presión sobre estos instrumentos. Sin embargo, luego, en lugar de medir directamente el efecto de la presión, se medía el efecto que tenía esta presión, pero en la deformación mecánica de estos instrumentos, de los barómetros aneroides. Y ahora es aún más porque el circuito interno de los barómetros digitales es muy complejo, es más difícil apreciar esta variación de potencial cuando ocurre un cambio de presión. Entonces, en lugar de poder apreciar el fenómeno directamente, este queda cubierto en la cápsula en la que se encuentra el circuito del barómetro digital. Y todos estos instrumentos, si bien tienen, un sistema, tienen principios de medición distintos, entregan estos valores de presión atmosférica con las distintas características que cuentan cada uno. Y hay una serie de recomendaciones al momento de su uso. En el caso de los barómetros, mayormente los digitales suelen venir con un manual. Siempre es recomendable cuando un instrumento de medición tiene un manual, leerlo, poder conocer cuáles son sus características, sus límites de trabajo para no excederlos. También indican la exactitud que tienen, las condiciones en las que deben utilizarse. Algunos tienen unos límites de temperatura establecidos, otros tienen un límite de humedad en el que pueden trabajar. Además de también indicar cuál es la forma correcta de instalarlos y de utilizarlos. Y tienen otro tipo de características también, como al momento de poder cambiar la unidad para que puedan seleccionar la unidad que sea más adecuada para su proceso y no utilicen la que viene de fábrica. También está la selección del lugar de instalación de los barómetros. Se debe elegir un lugar que tenga cierta estabilidad con las condiciones ambientales. Los barómetros no deben instalarse en el exterior porque a un mismo nivel respecto al mar hay cambios horizontales de presión. Entonces, pueden dar lecturas que no sean muy adecuadas si es que se encuentran instalados en el exterior. Por lo tanto, es más recomendable realizar la instalación en lugares cerrados, con estas condiciones de temperatura y de humedad controladas. También está la reducción de los efectos ambientales. En este caso, como les había mencionado, las condiciones meteorológicas van a tener un efecto directo sobre la medición que muestran estos instrumentos, ya sea el viento y el flujo del aire. Incluso si este viento es generado por ventiladores, puede crear una presión dinámica que altere la lectura de estos barómetros.
Por lo tanto, estos barómetros deben estar protegidos contra corrientes directas de aire. Pueden colocarse en una carcasa o también usar un sensor que se encuentre en un lugar donde no le caiga una corriente de aire directa. Las vibraciones mecánicas también pueden interferir con la lectura de estos barómetros, por lo tanto se debe colocar en un lugar donde este instrumento de medición no esté sujeto a estas vibraciones mecánicas, o si hay vibraciones que no sean muy fuertes, como para no mantener la aguja estable en el caso de que sea un barómetro analógico. Y el efecto de la temperatura también influye bastante en estos barómetros. Por lo tanto, no deben ser instalados en un lugar donde la temperatura les afecte directamente, donde haya una fuente de calor directa. Y la mayoría de estos barómetros, sobre todo los digitales, cuentan con un tiempo de estabilización térmica, que puede estar indicado en su manual, o en caso de que no se encuentre indicado en su manual, es recomendable una estabilización de al menos 15 minutos. O sea, que la temperatura se mantenga estable, que el instrumento de medición se mantenga en el ambiente donde va a trabajar 15 minutos antes de empezar a tomar las mediciones. Hay otros instrumentos que requieren un tiempo de estabilización mayor. Algunos incluso llegan a las 6 horas de estabilización, pero todo eso va a depender del tipo de barómetro y también de las indicaciones que dé el fabricante. En el caso de la interferencia electromagnética, también deben instalarse preferiblemente lejos de zonas que generen ruido electromagnético en los barómetros digitales, porque estas ondas electromagnéticas pueden interferir con el circuito que convierte esta señal eléctrica en valores de presión. Puede entregar valores de presión que no sean los correctos. Las consideraciones en el montaje también, al momento de instalar los barómetros, deben estar firmemente instalados y nivelados. En el caso de los barómetros analógicos, deben colocarse de forma vertical, porque han sido diseñados para trabajar de esa manera, para que el mecanismo pueda funcionar correctamente y evitar errores en las lecturas. Respecto a los procedimientos de lectura y operación, esto suele ser más apreciable en barómetros analógicos. Los barómetros analógicos tienen una aguja y la lectura que se obtiene de estos va a depender de la postura del operario. La postura correcta para tomar esta medida en instrumentos analógicos es centrar la mirada en la punta de la aguja y mantener la vista de forma perpendicular a la carátula de este instrumento, para evitar errores de paralaje. El error de paralaje aparece cuando la postura no es adecuada y no se está viendo correctamente la aguja de indicación. Algunos instrumentos analógicos incluyen un espejo de antiparalaje. En estos espejos, lo que se tiene que hacer es lograr que coincida el reflejo de la aguja con la aguja, de tal manera que cuando se tome la medida, no se vea el reflejo de la aguja de indicación. En ese momento es donde se estaría tomando la indicación correcta. Este tipo de espejos de paralaje suelen estar más en instrumentos de alta precisión o que tienen una resolución muy baja y es un poco más complicado tomar las medidas a simple vista. Entonces este espejo ayuda a tomar las mediciones con mayor facilidad y con mayor precisión también. Y hay algunas recomendaciones para los instrumentos analógicos dentro de estas técnicas de operación, en los que es recomendable realizar un acondicionamiento mecánico para los barómetros analógicos, que consiste en generarle una pequeña sobrepresión para poder soltar o desperezar el mecanismo interno que tienen. Se hace que se muevan los engranajes para reducir el efecto de la fricción mecánica y poder comenzar a tomar mediciones. Esto suele hacerse antes de empezar a utilizarlos.
Y en el caso también de los barómetros analógicos, cuando se va a tomar una medición, es recomendable dar unos pequeños golpecitos en la carátula de estos barómetros, hacerlos vibrar ligeramente para que se estabilice la aguja. Precisamente como son elementos mecánicos los que realizan este desplazamiento de la aguja de indicación, a veces se quedan un poco ajustados o no se han terminado de desplazar por completo. Entonces estas vibraciones ayudan a estabilizar la aguja de indicación y a tomar las lecturas adecuadas. Y finalmente, una recomendación muy fuerte que podría incluso ser casi hasta una obligación es la calibración. La calibración de instrumentos de medición en general da la confianza al usuario de ese instrumento de que las mediciones son correctas, o si no son correctas, le permite tomar al usuario una decisión, ya sea de ajustarlo para que puedan pasar por un mantenimiento, o en el caso de que no se puedan ajustar, poder reemplazarlo. La calibración es un proceso básicamente de comparación, porque se toman las medidas de una magnitud, cualquiera, no únicamente para barómetros, pueden ser termómetros, pueden ser manómetros, cualquier tipo de instrumento de medición que tenga una indicación, se compara esta indicación con un patrón. El patrón es un instrumento que mide la misma magnitud, pero que tiene mejores características que el instrumento que se está calibrando. Entonces se puede conocer cuánto desfase hay en las mediciones de ese instrumento respecto al patrón. Y hay otros conceptos como son el error de medición o la incertidumbre de medición que también están involucrados en la calibración. De hecho, la diferencia de una calibración y una verificación, porque en principio son similares, es que en la calibración se determina el error de medición que al usuario le va a servir para poder hacer las correcciones y relacionar las medidas que tiene su instrumento de medición con las que se han obtenido en el patrón que se utilizó para realizar esta calibración. Y también la incertidumbre de medición. Eso lo vamos a ver más adelante en la parte de interpretación de certificados. Pero la calibración es muy importante y además no basta con hacer una sola calibración. Los instrumentos de medición deben pasar procesos de recalibración cada cierto tiempo. Este tiempo lo determina el usuario si es que no lo indica el manual del fabricante de este instrumento. Algunos en su manual te dan una recomendación de que la calibración sea anual o bianual, pero algunos no. O es más común también que en estos instrumentos analógicos no te indiquen el tiempo de recalibración. Entonces el usuario debe hacer un análisis de cómo están variando las mediciones de sus instrumentos con los diferentes certificados de calibración que tienen. Si lo calibran en una fecha dada, tal vez optaron por calibrarlo luego un año después. Entonces, comparando los dos certificados, pueden ver en cuánto han variado los errores. Quizás si es que no ha habido mucha variación, puede ser que en lugar de optar por calibrarlo en un año, puedan ampliar el periodo de calibración a 1 año y medio o a 2 años. Y en el momento en el que reciban un certificado en el que ha habido una variación significativa del error de medición, pueden nuevamente reducir el intervalo de calibración de estos instrumentos. Hay diferentes tipos de análisis para determinar el tiempo de recalibración. Se puede hacer un análisis de deriva, se puede hacer... Hay un método también, el de escalera, o el de carta blanca, o el de caja negra, en el caso de que sean instrumentos de medición que se utilicen en masa. Pero este análisis es necesario hacerlo para poder definir este tiempo de recalibración. Finalmente, después de realizar la calibración, es que se pueden tomar decisiones respecto a ese instrumento. Al obtener estos resultados en su certificado,
el usuario puede decidir, ¿no? Si es que puede corroborar si es que su instrumento se encuentra en buen estado o si es que los errores son demasiado grandes como para que sea cómodo seguir utilizando este instrumento. Un error común es confundir la calibración con ajuste. Algunas personas tienen el concepto de que cuando envían a calibrar un instrumento de medición, van a hacer que las mediciones de ese instrumento sean correctas, cuando en realidad el concepto de calibración no incluye el ajuste, sino que la calibración, para relacionarlo con algo más cotidiano, es como un diagnóstico médico. Hacen un estudio sobre este instrumento, se le hacen ciertas pruebas, se obtienen unos resultados, y lo que te dice el certificado es cómo se encuentra en el momento en el que pasó la calibración, con las condiciones que se utilizaron durante la calibración. Eso es todo. Y el ajuste es lo que se suele confundir con la calibración. En el ajuste, sí es un proceso en el que se interviene directamente el instrumento de medición y se modifican las lecturas que tienen. En el caso de que se haya realizado un ajuste, debe necesariamente realizarse una calibración posterior, porque ese ajuste modifica los errores de medición que tenía el instrumento previo al ajuste. Siempre se trata de buscar corregirlos, pero está presente esa modificación. Entonces hay que volver a pasar la calibración y volver a determinar cómo se encuentra este instrumento después de haber pasado la calibración. Y eso nos lleva a la parte de interpretación de certificados, que es este documento el que les va a permitir tomar decisiones con su instrumento. El certificado de calibración de barómetros, específicamente, tiene las siguientes partes. Está presente el logo de Tesicontrol, que en este caso es el laboratorio que ha realizado la calibración. Como por el momento se trata de un servicio que no está acreditado, pero está en proceso de acreditación, no aparece el logo de INACAL en el certificado, pero sí la norma ISO 17025, que es la que se usa como referencia para realizar este proceso. Además, la calibración se realiza con un procedimiento. Este procedimiento, en este caso es el de INACAL, nos indica los pasos que se deben seguir para realizar la calibración. Una de las cosas que dice inicialmente es poder identificar el instrumento. Y la identificación del instrumento se encuentra en este cuadro inferior donde están sus datos. Se coloca qué tipo de instrumento es, cuál es su marca, su modelo, su número de serie. Algunos usuarios le colocan una identificación propia, también debe ir en el certificado en caso la tenga. Y se colocan también los datos de trabajo del instrumento. En este caso, en el ejemplo, este barómetro trabaja de 880 milibar a 1080 milibar, siendo que la presión atmosférica a un nivel del mar, bueno, cercano a cero, como puede ser en la ciudad de Lima, es de aproximadamente 1005 milibar. Entonces, este barómetro permite tomar lecturas de presión que sean inferiores, o sea, si se encontraran a una presión más baja, perdón, a una altura más baja, puede ser sumergido, o también para presiones menores para alturas más altas, en el caso de que se vaya a una zona donde el nivel respecto al mar es mayor, o para presiones más altas que se encuentra al nivel del mar, en el caso de que estén sumergidos, ¿no? Es así, la presión aumenta al sumergirse y disminuye al alejarse ascendentemente, ¿no?, respecto del nivel del mar. También está la resolución del instrumento y la fecha de calibración. En este espacio que se encuentra en blanco iría el solicitante del servicio y también la dirección. Estos certificados cuentan también con un código QR que al escanearlo te lleva al certificado de calibración. Ese código es el mismo que se coloca en la etiqueta de calibración en el instrumento. Una vez que ha pasado su calibración, se le pega una etiqueta adhesiva que tiene un código QR y este código QR
te permite acceder al archivo que está guardado en la nube. Y ese sticker de calibración tiene un código único, que es el del número de certificado. Ese número de certificado le corresponde solamente a este instrumento y te dice cuáles son sus características, ¿no?, durante la calibración en el momento en el que ha sido intervenido en el laboratorio. También están presentes las condiciones ambientales que se registraron al dar comienzo a la calibración y una vez finalizada la calibración. Se encuentra la firma del gerente técnico, en este caso es el que realiza la revisión final de los certificados y da la firma cuando está correcto, y muestra también la dirección del laboratorio de calibración. Y esta es la parte, yo diría, más importante del certificado, la de los resultados. Esta es la parte que requiere mayor análisis y es la parte del certificado también que va a permitir tomar decisiones correctas al momento de utilizar este instrumento. En la parte de arriba se tiene la sección de trazabilidad. La trazabilidad es la información del patrón con el que se ha calibrado este instrumento. En este caso tiene un código QR y también un enlace, si es que abren el certificado de forma digital. Si escanean el código QR, los va a llevar al certificado del patrón de calibración. También está la tabla con los resultados, donde se muestra el error de medición y la incertidumbre de medición. Estos conceptos son los que van a permitir hacer las correcciones al momento de utilizar el barómetro. El error de medición es la diferencia entre la medida del instrumento respecto a la del patrón. Entonces, esto te da una idea de qué tanta diferencia hay entre estas dos lecturas. Y para realizar la corrección, lo que se tiene que hacer es, a la medida del instrumento, restarle este error de medición. Entonces, en este caso, en la tabla te dice que cada vez que el instrumento de medición te muestre 900.6, en realidad ese valor no es 900.6, según la medida que se ha tomado con el patrón, sino que hay que restarle este valor de menos 0.55. Como este es un valor de error negativo, al final termina siendo una suma. Entonces, la medición que se ha obtenido con el patrón sería de 901.15. Y ese sería el valor que tendrían que utilizar. Además, hay una columna que es la del error máximo permitido, que es, de acuerdo al fabricante, cuánto es el error máximo que admite el instrumento. Esta corrección se puede hacer en cada una de las mediciones si es que, o sea, es necesario conocer con exactitud cuánto es el valor de presión que se tiene. Sin embargo, a efectos prácticos o en el día a día, si es que está dentro del error máximo permitido, se puede considerar como que la medida es correcta sin necesidad de hacer la corrección. Que se puede corregir de acuerdo a lo que dice el certificado, pero en lugar, o se pueden optar también por no estar revisando el certificado en cada momento, en cada medición, porque ya han revisado la primera vez que se encuentra dentro de ese error máximo permitido. El problema ocurre cuando este error está fuera del máximo permitido y a veces tiene una separación bastante significativa respecto de este error. Imaginen que en lugar de tener un error de menos 0.55, siendo que el error máximo permitido es de 1 milibar, tuviera un error de 2 milibar. Entonces, podrían utilizar el instrumento, pero ahí sí sería necesario que en cada vez que realicen una medición hagan la corrección. Entonces deja de ser tan cómodo porque ya no tendrías solamente que observar la indicación que se tiene en el instrumento, sino que tendrías que hacer el trabajo de corregirlo. Eso lo tendría que hacer el operario. Y quizás si es que llega una persona nueva, una persona que no ha sido capacitada en esto, va a pensar que lo que indique el instrumento es lo correcto, no va a realizar la corrección y eso puede derivar en un fallo en el proceso. Puede derivar en un accidente, puede derivar en el caso de un instituto meteorológico en una predicción errónea. Entonces, en esos casos sí es recomendable o ajustar el instrumento si es que lo permite,
o si es que no permite ajuste, reemplazarlo. Porque en algún momento puede generar un problema esta separación tan significativa del error máximo permitido. Finalmente, este valor de incertidumbre de medición se representa en la gráfica como esta línea vertical que está por encima y por debajo del punto medido. Y la incertidumbre de medición es un valor que indica el grado de duda que se tiene al momento de afirmar que la medición es 100% la correcta. ¿A qué se refiere esto? Que cuando realizas una medición para un mismo valor, en un momento te va a dar un valor. Si lo vuelves a tomar, quizás ha variado un poco, ha aumentado o ha disminuido un poquito. Y así, al momento de tener múltiples repeticiones para realizar una medición con un instrumento, se obtienen diferentes valores, pero esos valores están dentro de un intervalo. Entonces, eso es lo que indica la incertidumbre, que las diferentes mediciones que se pueden tomar para este valor van a estar comprendidos dentro de esta línea, dentro de esta incertidumbre. O sea, para un valor de más 0.82 para el primer punto, que es de 900.6, o de menos 0.82. Entonces, todos los valores que se obtengan dentro de ese intervalo van a ser correctos para esa medición. Pero tiene una tendencia más a salir valores centrales, porque esta distribución no es rectangular, sino que hay una mayor probabilidad de que los valores tengan una mayor concurrencia alrededor del punto central. Entonces, estos datos son los que se tienen que analizar con mayor profundidad, porque permite saber, ¿no?, si es que el instrumento se encuentra en buenas condiciones, es que puede ser utilizado directamente sin necesidad de que sea tan obligatoria la corrección, o si por el contrario, o sea, pueden tomar el riesgo, porque se convertiría en un riesgo de utilizar un instrumento de medición que esté fuera de sus límites, pero teniendo bastante cuidado de que se tiene que hacer una corrección cada vez que se realice una medición. Ahora, el procedimiento de calibración recomienda que se tomen 3 puntos, por eso es que solamente hay 3 puntos en este certificado, pero ¿qué tal si es que el valor de presión que ustedes utilizan es distinto a los 3 puntos que se han tomado de forma predeterminada? Con previa coordinación con el laboratorio, ustedes podrían solicitar un punto específico. Se podría haber reemplazado uno de estos 3 puntos por el punto de presión atmosférica que sea cercano a la de trabajo, donde va a estar instalado este instrumento. Pero en el caso de que no haya sido así y ya tengan el certificado, no hayan dado el aviso, o tal vez los puntos que utilizan son variables, se puede interpolar valores. Se puede interpolar valores con esta tabla para poder determinar si quieren, no sé, una presión de 950 milibar. Tendrían que hacer la respectiva regla de 3 para poder obtener qué valor de error le corresponde y poder hacer la corrección también cuando se tomen las mediciones. Y se puede observar que hay una tendencia, ¿no? En este caso, para este barómetro, hay cierto peligro en el último punto. En el punto 1050 tiene un error de medición de menos 0.99, o sea, está cerca del límite del error máximo permitido según lo que indica el fabricante. Y se tiene una mayor confianza al momento de realizar mediciones entre 900 y 1000, siendo que entre 1000 y 1050 ya hay una tendencia de que el error aumente y se acerque al límite. Entonces, si se quiere ver, ¿no?, de forma gráfica, hay una cierta tendencia entre estos 3 puntos. Entonces, los errores de los puntos intermedios van a estar dentro de esa tendencia. Y se puede saber, ¿no?, que si es que quieren utilizar un punto intermedio entre 900 y 1000, lo más probable es que se encuentren dentro de este error, ¿no?, de menos 0.55 o alrededor, quizás un poquito más, un poquito menos. Y entre 1000 y 1050, el error va a ir aumentando, tendiendo a acercarse al límite. Bueno, por parte de esta capacitación, eso sería todo. Ya damos paso a la ronda de preguntas. Si es que tienen alguna duda o alguna consulta respecto a un caso particular,
quedo atento a sus consultas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna consulta o pregunta, por favor? Alcen la mano. ¿Tienen consultas en referencia al tema, por favor? Recuerden que hemos ido enviando el enlace para la inscripción para su certificado a través de los mensajes. ¿Tienen alguna consulta? Un momento, no escucho bien tu audio. Segundo, ¿puedes encender tu audio, por favor? Ahorita. Sí. A ver. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha. Sí, ¿qué tal? Una consulta. Si el EMP no te lo da el fabricante, ¿hay una manera de hallar ese valor? En el caso de los barómetros digitales, casi siempre lo va a indicar el certificado, perdón, el manual del fabricante, pero en los barómetros analógicos suele no estar indicado. En ese caso hay una ecuación que es multiplicar es la división de escala del instrumento por 100 sobre el alcance, sobre el intervalo de indicaciones. A ver, por poner un ejemplo con la... A ver, un momento para compartir. En este caso, suponiendo, ¿no?, que el barómetro va desde 880 hasta 1080, el intervalo de indicaciones sería la diferencia entre el valor mayor y el inferior, ¿no? O sea, sería restar 1080 y 880. Entonces se tendría 200. Eso es lo que iría en la parte del denominador de la ecuación. Y en la parte del numerador iría la resolución multiplicada por 100. Sin embargo, como en este caso se trata de un instrumento analógico, digital, va a salir un valor de exactitud muy pequeño. Ese valor que se obtiene de esa ecuación va a ser un valor porcentual respecto al máximo alcance del instrumento de medición. Pero si se tuviera un analógico y tuviera, no sé, una resolución de 1 milibar, por poner un ejemplo, sería multiplicar ese 1, si su resolución fuera 1 por 100. Ah, no, pero 1 sería muy alto. Sería 0.0001 por 100 sobre 200, y se tendría una clase de 0.05. Si es que se calculara con lo que está aquí, con los datos de este barómetro digital, se tendría, no, 0.1, que es la resolución, por 100 sobre 200, que es el intervalo de indicaciones. Entonces se obtendría una clase de 0.05% del rango máximo de trabajo, que sería de 1080. Entonces, para cada uno de los valores medidos, se tendría como máximo un error permitido de 0.05% de 1080. Se puede determinar para obtener el valor en presión y establecer los límites, ¿no? Y así se calcularía la clase. Listo, gracias. Leo que hay una pregunta en el chat que dice que para hacer la interpolación, ¿es correcto hacer la regla de 3? Sí, sí es correcto hacer la regla de 3. Y el valor corregido, también que hay otra pregunta, se obtiene invirtiendo el signo del error de medición y sumándolo. Porque en realidad la corrección se obtiene restando la presión del instrumento el error de medición. Si el valor del error de medición es negativo, va a derivar en una suma finalmente. Y si el error de medición es positivo, va a ser una diferencia. Por eso, para hacer la corrección y transformarlo todo el tiempo en una suma, se invierte el signo del error de medición. O sea, en este caso, la corrección sería menos el error de medición. Esa sería la igualdad.
Ujú. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Hay una consulta adicional? Una consulta adicional. Eh, Sí. He visto que a veces hay algunos equipos que son como barómetros que están también asociados para medir la temperatura y la humedad. Ah, sí. Cuando lo mandas a calibrar esas tres magnitudes. ¿Tiene eh, algún equipo que pueda recomendar? Y bueno, que sea bueno y que sea como le digo, ¿no? Que mida las tres magnitudes, presión absoluta, temperatura y humedad. ¿Tendrá algún? En el de esos instrumentos, esos se llaman, lo voy a colocar en el chat, esos son barotermigrómetros. Sí, correcto. Ajá, esos barotermigrómetros, bueno, para hacer una recomendación se tendría que tener más información porque va a depender de cuánta exactitud necesiten. También, o sea, de si es que requieren que el barotermigrómetro sea un solo equipo, algunos optan por separarlos, ¿no? Algunos tienen un barómetro y tienen un termigrómetro y los utilizan, quizás quieren medir las tres magnitudes, pero en lugares distintos, ¿no? O sea, más cercana a la humedad y la temperatura en un lugar y la presión atmosférica quizás en otro lado. Pero sí, la elección de la marca y del tipo de barotermigrómetro, ¿no? O de barómetro y termigrómetro va a depender de su aplicación. O sea, qué tanta exactitud necesitan, qué tanta resolución, cuál es el alcance también de medición y respecto a eso habría que dar una respuesta, ¿no? Al momento de seleccionar una marca. Mm. Sí, claro, sí entiendo. Aunque mayormente se utiliza para lo que vendría a ser medir las condiciones ambientales. Eh, Sí, pero ¿tendría alguna recomendación que podría dar para poder darme una idea de con qué marca puedo empezar a buscar? a ver, podría darle la marca del barotermigrómetro que usamos en el laboratorio. A De veces momento. como que el laboratorio, en tema de costos, tal vez planifica el adquirir este tipo de equipos, ¿no? Sí, Más que por separado, tal vez. Por eso quería una recomendación, tal vez algún tipo de marca con la que se puede empezar a buscar. a ver un momento. Mm, sí, porque ahorita no lo tengo a la mano. A ver. Mm, a ver, aquí está. Ya, el barómetro que usamos en el laboratorio para las condiciones es de marca LSI Lastem. Sí, LSI Lastem. Que es el que se puede observar en la trazabilidad. A ver, un momento. A ver, para poder compartirle. En ese certificado de ejemplo, si escanea el código QR, ahí le lleva que le da información del patrón que utilizamos. Y esto está acá para compartirlo. Mm,
A ver, esos son los datos del patrón. Nosotros utilizamos en el laboratorio un barotermigrómetro también para medir las condiciones ambientales, que no es este, pero no recuerdo la marca ahorita, tendría que ir a verlo. Si gusta, le puedo pasar la respuesta en otro momento cuando lo revise, pero el patrón es el del certificado. Ya, gracias, ayuda bastante. Sí, Muchas gracias. ya. Ya, ya, bien, respecto al tiempo, eso sería todo. En caso de que tengan alguna otra consulta, la pueden hacer la pueden hacer llegar y se las podríamos responder en algún otro momento, un mensaje privado. Sí, estamos atentos a sus consultas o sus sugerencias también y ya vamos a dar pase a la segunda capacitación. Eso es todo por mi parte. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, Fran, muy amable, gracias. Vamos a continuar con la segunda capacitación. Recuerden, por favor, apagar sus audios cuando el expositor está haciendo su presentación, por favor. Gracias, Joana. Por favor, alguna consulta adicional, lo pueden mandar por correo electrónico. Voy a dejar aquí mi correo. O también nos pueden escribir por WhatsApp para que el técnico pueda absolver las dudas que ustedes tengan. ¿Sí? Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan ver todas las novedades que nosotros tenemos en referencia a las capacitaciones gratuitas, las capacitaciones subvencionadas, que son específicamente de rubro de la metrología. Muchísimas gracias una vez más por acompañarnos en nuestras capacitaciones. Y el segundo tema que vamos a desarrollar es referencia a optimización de procesos con la metodología 5S Kaizen para una implementación eficaz. Esta metodología, aparte de nosotros difundirla mediante nuestros programas de responsabilidad social, nosotros también la aplicamos día a día, por ello los invitamos. Sí, en un momento voy a colocar el correo y el número de celular para que pueda hacer su consulta con el técnico. A ver, mencionarles que esta metodología no solamente nosotros los impartimos o la difundimos a través de nuestras capacitaciones, sino también nosotros lo aplicamos en nuestro laboratorio. Para ello los invitamos a que nos visiten. Pueden venir a visitarnos en cualquier momento. No hay una cita para que ustedes puedan visitar los 8 laboratorios que tenemos acreditados por INACAL. En cada laboratorio implementamos la metodología 5S, que más allá del orden es también una transformación cultural. Este tema lo va a dictar el ingeniero Moisés Olivares, que está a cargo actualmente de implementar las 5S en este año en nuestro laboratorio. Él es ingeniero industrial, es colegiado, incluso tiene 12 años de experiencia aplicando la mejora continua en Lean Six Sigma, control de procesos, gestión de cambio, metodologías ágiles, Scrum en las áreas de operaciones. Además, cuenta con experiencia liderando proyectos para la eliminación de pérdida, incremento de eficiencia, reducción de costos e implementación de proyectos de innovación. Se caracteriza principalmente por ser perseverante, cuenta con habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. Asimismo, es evaluador líder de 5S a OETS Perú. Adelante, Moisés, por favor. Muy buenos días, ¿qué tal a todos? ¿Me escuchan bien? Por ahí me confirman si me pueden escuchar. ¿Sí se escucha? Sí, sí se le escucha. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la capacitación Excelencia Operacional con la 5S Kaizen. Para eso es importante, quería consultarles si todos han escuchado hablar de la 5S, saben acerca de la 5S, en qué consiste, en qué trata, cuánto tiempo lleva implementarlos. Pueden escribir en el chat, consultar y comentar.
Perfecto, sí han escuchado, sí han hablado algunos. Bueno, es importante que podamos hacer un alineamiento con relación a esto. Y para eso quiero comenzar con una dinámica. Quiero preguntarles a la mayoría de participantes, pueden comentarlo, pueden escribir en el chat, que piensen en algo que hayan estado buscando, ya sea hace pocos minutos, días, semanas, meses, ¿no? Vamos a interactuar un poco esto, vamos a hacerlo bastante lúdico. Algo que se les haya perdido. ¿Qué cosa es lo que estaban buscando? ¿No? Ya sea un registro, un cuaderno, un lápiz, cosas personales o algo relacionado a algún material. ¿Tienen mapeado? Lo pueden escribir en el chat, pueden escribir, comentar qué es lo que han estado buscando. ¿No? Pueden comentar, mencionar. Y la segunda pregunta va a ir relacionada a lo siguiente. ¿Cuánto tiempo les tomó encontrar lo que estaban buscando? Tal vez 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, no lo llegaron a encontrar, se les perdió, ¿no? Entonces tenemos estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué fue lo que estaban buscando? ¿Y cuánto tiempo les tomó encontrar? Un momento, por favor. Un momento, ahora vamos a continuar con la capacitación. Un momento, por favor. ¿Listo? Perfecto. Ya se puede escuchar y ver bien, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí me gustaría que puedan mencionar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que han estado buscando? ¿Qué se les perdió y cuánto tiempo les tomó buscar? Pueden escribirlo en el chat. Vamos a revisar a ver qué están mencionando. Demoré 20 minutos, una búsqueda. Y la última pregunta es, ¿cómo se sentían mientras que buscaban esos materiales, objetos? Muchas personas en el día a día, nosotros en el día a día, perdemos cosas. ¿Sí? A ver. Sí está. Ya. Unas pequeñas fallas técnicas, pero no hay problema. Y en el día a día, nosotros perdemos ciertas cosas, materiales, y a veces no le damos la debida importancia que se merece. Seguramente decimos, son 5 minutos, y así pasan los días. Déjenme decirles que hay un estudio que revela, a nivel de Latinoamérica, si una persona vive en promedio 90 años y sumamos los tiempos de búsqueda, hoy día estuve buscando un registro, un correo, un lapicero, un material, un útil, algo, y sumo esos tiempitos chiquitos de búsqueda, pueden ser insignificantes, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, o de repente no lo llegué a encontrar, y lo sumamos durante un tiempo promedio de vida de 90 años de una persona. ¿Cuánto tiempo creen que revela este tiempo? ¿Cuánto tiempo sumaría? ¿Semanas, meses o años? Pues este estudio nos revela que alrededor de 6 años es el tiempo que nosotros desperdiciamos buscando cosas. O sea, prácticamente echamos al agua 6 años de nuestra vida buscando cosas si una persona vive 90 años, ¿no? Y parece increíble la cantidad de años que se genera, y por eso es que no le damos la debida importancia. Y justamente en esto ocurre que en la parte laboral, en nuestras industrias, en nuestras empresas, vemos que muchas empresas se demoran más del tiempo en atender un servicio, entregar un producto, ¿no? Atender un reclamo, ¿no? Esos tiempos, porque estamos buscando cosas y no podemos atender el servicio rápido, ¿no? De repente a algunos de ustedes les ha pasado buscando un certificado, buscando un material, una herramienta, un equipo, ¿no? Entonces, son 6 años los que prácticamente no los aprovechamos. Y ahí es donde en estos tiempos muertos entra la 5S, que es el tema que el día de hoy vamos a abordar. Y para eso es importante que todos podamos estar alineados y se enfoca un poquito haciendo historia en la siguiente imagen. Esta imagen
Pueden participar, pueden comentar. ¿A qué les viene a la mente? ¿A qué les trae como recuerdo? ¿Una bomba? ¿No? ¿A qué les hace referencia? De repente no es muy claro, entonces pasamos a esta siguiente imagen, ¿no? ¿A qué les hace referencia? ¿Piensan en algún país, en algún evento particular? Y sí, exactamente, son la bomba atómica que cayó en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Justamente es ahí, en el país donde nacen las 5S, basados en la historia. La 5S nace como una metodología de Japón, el único país que, digamos, en el mundo que recibió 2 bombas atómicas, y un país que geográficamente no es muy adecuado. Es un país que, a diferencia de algunos otros países, producen muy pocos recursos, tiene muy pocos recursos, pero es un país que, a pesar de todas esas limitaciones y dificultades, ha sabido salir adelante. Ha sabido salir adelante, a progresar, a volverse hasta un punto en una determinada potencia. Entonces, ahí, ¿qué hicieron ellos? ¿Cuál es el secreto japonés que se esconde detrás de todo esto? Y nace ahí el tema del Kaizen, y dentro del Kaizen, una rama, un brazo del Kaizen son las 5S, ¿no? Que es la metodología que hoy en día muchas compañías están implementando para ser más productivos, más eficientes, más estables y trabajar de manera estandarizada y ordenada. Como les mencioné, después de la Segunda Guerra Mundial en 1942, Japón, y dentro de Japón muchas empresas, no solo Toyota, sino muchas empresas implementaron el tema de las 5S, y fue tan exitoso esta metodología que más o menos allá en los años de entre 1960, 70 y 80, lo comienzan a replicar, lo comienzan a estudiar en los Estados Unidos, en diferentes universidades lo comienzan a estudiar a un tal punto que, bueno, los americanos lo rebautizan con el nombre de Lean Manufacturing, que es como hoy en día comercialmente se conoce, Lean Manufacturing, ¿no? Y dentro de Lean Manufacturing está también el tema de las 5S, ¿no? Y esto ha tenido tanta potencia que muchas empresas, no solo en el mundo, sino ya hoy en día en nuestro país, lo vienen aplicando. Y el enfoque, tanto del Kaizen como de las 5S, es justamente hacer empresas productivas altamente eficientes. Si vemos dentro de los trabajos, las actividades o procesos que realizamos, podemos ver que las actividades están como que divididas en tres partes. Aquellas actividades que agregan valor a nuestros clientes, que es la razón por la cual nos compran nuestro producto o servicio. Actividades improductivas dentro de nuestro trabajo, también las hay, pero a veces con el día a día se vuelven un paisaje que ya llega a un punto que convivimos con esa improductividad. ¿Y a qué llamamos improductividad? Ya lo vamos a ver dentro de poco. Tiempo de pérdida, transporte innecesario, falta de conocimiento, de estandarización, inventario de más, ¿no? Son algunos de los factores o desperdicios llamados improductividad, o muda, como se le conoce en japonés, ¿no? Y la actividad incidental, ¿no? Que son actividades que el cliente no paga, pero que son necesarias para que se puedan concretar, como por ejemplo un transporte o un delivery, ¿no? Son consideradas unas actividades, por eso se le conocen como incidentales, porque sí o sí son necesarias para que el proceso se pueda dar. Y la intención de esto es que podamos migrar a un proceso donde el mayor porcentaje sean las actividades que tienen un valor agregado, y en su mínima expresión, o hasta el punto de poder eliminarlas, la improductividad. Entonces, esos desperdicios de los cuales hablamos, existen muchos, pero estos son los más comunes que hoy en día podemos encontrar en diferentes empresas de diferentes rubros, y no solo producción, sino también servicio, ¿no? Producción excesiva, lo que les mencionaba, ¿no? Tiempo de espera, transporte innecesario, sobreprocesar más de lo que el cliente te pide, el inventario. Muchas veces cuando tenemos inventario inmovilizado es plata muerta que tenemos dentro de nuestros almacenes, el retrabajo. ¿A quién no le ha pasado que ha hecho una actividad y ha tenido que recurrir nuevamente a volver a hacerla porque algo de repente se olvidó o algo lo hizo mal? Los movimientos que a la larga también nos generan complicaciones o temas enfocados a la salud, y el mal manejo de la información o la mala gestión de la información, ¿no? Conocido como un desperdicio enfocado al interior. Todo esto nace a razón de ser de nuestro cliente. Las empresas no pueden ser tan exitosas si dejan o pierden clientes. Entonces, nuestra razón de ser, también apalancados en los sistemas ISO, es buscar la satisfacción plena del servicio, del producto de nuestros clientes. Entonces, entramos de lleno un poco para poder ahora sí ya conocer el tema de las 5S. Cuando hablábamos de enfoque a desperdicios,
nos enfocamos a que las primeras 3 S, se le llama 5S justamente porque las siglas en japonés comienzan con S, ¿no? Como Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, ¿no? Las primeras 3 S se enfocan a encontrar los desperdicios y poder reducir o eliminarlos. Y las 2 últimas S, Seiketsu y Shitsuke, es estandarizar y disciplina, a poder sostener esta metodología, esta filosofía en las organizaciones. Entonces vamos con las primeras 3 S. La primera S es selección. Esta primera S nos dice que nos enfoquemos en eliminar todo aquello que es innecesario. Podemos eliminar, almacenar, guardar, desaparecer, donar, regalar, pero no debemos, en nuestra área de trabajo, no deberíamos tener materiales o cosas innecesarias. Y ahí se determina la frecuencia, ahí se determina qué tan pronto lo voy a utilizar, qué tan rápido está dentro de mi organización, como utilidad, ¿no? Entonces, es eliminar, donar, regalar, desaparecer todas aquellas cosas que no necesito en mi operación. ¿Para qué? Para poder trabajar de manera muy eficiente, rápida y optimizada. Una vez que yo retiro la parte que es innecesaria, que no voy a utilizar, me quedo con lo que sí necesito. Y esto lo voy a ordenar, lo voy a organizar, ¿no? Entonces, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Eso es la segunda S, ¿no? La organización, ¿no? Seito. Y la tercera S es limpieza. ¿Qué voy a limpiar? ¿No? Me enfoco en la limpieza, me enfoco en también qué es mejor que limpiar, no ensuciar, ¿no? Y a quien le gusta limpiar, es mejor que nosotros podamos crear medidas para poder contener la suciedad o las fuentes de contaminación. Si veamos, un equipo genera un derrame de aceite y todos los días tengo que limpiar para evitar que alguien se resbale, el poder contener esto con recipientes me va a ayudar a que no tenga que limpiar. Pero el objetivo principal es encontrar, determinar estas fuentes que me generan la contaminación y corregirlas, mejorarlas, eliminarlas para no generar todas esas actividades que no agregan valor a mi proceso. Entonces, ¿qué es mejor que limpiar? No ensuciar y con ello la actividad de identificar, reconocer actividades o fuentes de contaminación. Una vez que he implementado las 3 primeras S, me toca trabajar la cuarta S. Y la cuarta S es estandarizar, Seiketsu, ¿no? Una vez que yo ya he establecido la primera y la segunda, ¿cómo hago que esto se pueda sostener en el tiempo? Y para ello uso los checklists, las auditorías, las visitas de seguimiento, algunas le dicen visitas de campo o las visitas al Gemba, ¿no? Que en japonés, Gemba es el lugar, la planta, el lugar donde ocurren las cosas, ¿no? El campo, ¿no? Entonces, estandarizar. Cuarta S, enfocada a definir, implementar medidas para poder verificar si el sistema está yendo por un buen ritmo o tengo que tomar algunas medidas correctivas. Es como cuando una persona de repente se va al dentista, ¿no? A que le hagan el chequeo, a verificar esa auditoría para ver si está bien, si necesita reforzar el cepillado, de repente realizarse alguna curación, ¿no? Ese proceso de chequeo, de verificación, de validación del sistema me ayuda a que el sistema se mantenga en el tiempo. Es por eso que muchas certificaciones ISOs tienen estos formatos o este proceso de auditoría para mantener el sistema. Puede ser interno, puede ser externo. Finalmente tenemos una de las últimas S, que es la disciplina. Y aquí viene la parte que también contribuye mucho a que este sistema se pueda mantener en el tiempo. ¿De qué manera? Reconocer si vemos que estamos mejorando algún área de trabajo, un lugar de trabajo, ya sea una empresa de producto, servicio o incluso en la misma vida personal, reconocer esas mejoras, esos cambios que realizamos. En el caso de que en una auditoría o un chequeo no hemos mantenido el nivel y estamos bajando, justamente en la disciplina es donde brindamos la retroalimentación, la ayuda para que se pueda corregir, entender el por qué, ¿no? Análisis, causa, raíz, de por qué nos estamos desviando del objetivo o qué está pasando porque de repente ahora atender mi proceso, atender mi servicio me toma más tiempo porque las cosas ya no se mantienen como las había implementado en la primera, en la segunda o en la tercera S, ¿no? Entonces la disciplina va de la mano con el rigor de poder cumplir los objetivos, las metas trazadas, el reconocer y el retroalimentar, ¿no? Entonces ahí, básicamente, digamos, en términos lógicos, comprende lo que es la 5S. Entonces quiero preguntarles,
Si hasta ahí tienen alguna consulta, duda, siéntanse en la libertad de poder intervenir o preguntar antes de pasar al siguiente examen. Pueden escribir por el chat o pueden activar sus micrófonos si lo desean. A ver, vamos a darles un tiempo para que puedan escribir sus consultas o dudas enfocadas al tema de las 5S o cada una de las S, ¿no? A ver, vamos a ver el chat. Vamos a estar atentos al chat, a ver las dudas o consultas que puedan escribir, o que puedan tener. Listo, preguntan, ¿el tiempo dedicado a eliminar cuánto debe ser? Gracias, Abel, por la consulta. La primera S es una actividad que, digamos, puede ser una actividad como un evento. Algunas organizaciones en sus plantas, empresas, realizan un Clean Day o un día de la gran limpieza y es una actividad en la que involucramos a todo el personal, tanto el personal operativo como las cabezas de la organización, y comenzamos a identificar cada cosa, a cuestionarnos cada cosa que es necesaria o innecesaria. Para eso, si queremos profundizar la metodología, nos dice que no podemos definir si hay un innecesario que lo podemos desechar, regalar o donar. A veces hay que preguntarle a las áreas contables o hay que preguntarle al dueño de ese material que de repente lo trajo y lo puso en mi instalación. Entonces, ahí le ponemos una tarjeta roja, que es parte de la metodología, trabajar con las tarjetas rojas, ¿no? ¿Cuánto debería tardar? Identificar es un proceso que puede tardar como que minutos o segundos, como que también puede tardar semanas hasta encontrar al dueño del material o de este activo que me han dejado en mi instalación o en mi lugar de trabajo, ¿no? Ese es el tiempo promedio referencial. Pero si, digamos, se aplica la 5S en su vida personal, sería principalmente, bueno, si es en mi casa, si es mi cuarto, yo podría definirle en un tiempo de repente de 5 minutos, 10 minutos. Comienzo a decir, esto me sirve, esto no lo utilizo, lo puedo desechar, de repente sirve y lo puedo donar a alguien, ¿no? Entonces, son tiempos promedios a nivel personal y tiempos promedios a nivel empresarial, ¿no? Gracias por la pregunta, Abel. ¿Alguna otra consulta? Antes de pasar al examen. La 5S es aplicado a toda clase de industria. A ver. Sí. Ok. Entonces, estamos en la altura de las preguntas. ¿La 5S aplicado en toda clase de industria? Sí, en todo tipo de organización. Empresas de producción, de servicio, bancos, colegios, hospitales. ¿A quién no le pasa? Por ejemplo, podemos ver una muda, un desperdicio es en un banco. ¿A quién le gusta ir a esperar en el banco? ¿No? A las colas, ¿no? Y a veces, ¿qué pasa cuando de repente las personas que trabajan en el banco están buscando algún archivo, un documento, una tarjeta, una aprobación, una firma, y se genera el tiempo de espera o el tiempo de búsqueda de lo que quieren encontrar ellos para poder atender? Es ahí donde se genera esa improductividad que la encontramos en un banco, en un hospital, en una clínica, en una empresa de producción y servicios. La 5S se aplica transversalmente a toda empresa y en la vida personal. Por eso es que es una metodología que te mejora la calidad de vida, ¿no? Lo de las tarjetas, Abel, hace la consulta. ¿Cómo se debe gestionar? Las tarjetas, una vez que comenzamos a implementar, comenzamos a definir a un estándar de tarjeta donde podamos codificar, manejar un inventario. Y eso, si ponemos un ejemplo de una empresa de producción, puede tener máquinas, equipos obsoletos, computadoras obsoletas, y se va llenando como un almacén de cosas que de repente nos sirven. Queremos implementar la 5S, pero hay cosas o materiales que sí podemos desecharlos rápidamente. No tenemos que consultar o gestionar con alguien, pero sí activos que sí tenemos que validar. Entonces, esos activos se rotulan y se reubican a una zona, digamos, una zona franca, una zona donde tenemos todos los innecesarios con sus tarjetas. Hacemos un inventario, tratamos de averiguar el activo, el código, el tipo de material, el tipo de activo que es, el código de la tarjeta roja, y en ese inventario nos sentamos a verlo de repente con contabilidad, con el dueño del activo,
con el dueño de la persona que ha dejado su innecesario, o alguna área que en realidad de repente es mantenimiento, producción, o alguien de la empresa de servicio. Entonces, comenzamos a gestionar. La idea es que nos quedemos con menos tarjetas porque estamos gestionando esos innecesarios o dando flujo para que puedan fluir, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo puede organizarse una empresa que tiene mucho movimiento para realizar las 5S? Sí, una de las principales barreras que hoy en día tienen las organizaciones es que el día a día nos gana. Somos tan improductivos que nos enfocamos mucho en el core del negocio y eso está muy bien. Pero es importante que podamos establecer de manera inicial tiempos establecidos en los que podamos dedicarnos a enfocar actividades de las 5S, como la primera S, la segunda S, la tercera S y la cuarta, ¿no? Algunas empresas, incluso dentro de su jornada laboral, establecen 10 minutos, 5 minutos de limpieza y dejan el puesto de trabajo como lo esperarían ellos encontrarlo, ¿no? Limpio, ordenado, estandarizado, con un lugar para cada cosa, con cada cosa en su lugar. Entonces, sí hay que definir tiempos. Cuando comenzamos a hacer la implementación, obviamente esto va a tomar más tiempo, posiblemente más horas o días completos. Va a depender mucho del tamaño de la organización, del tamaño del área en la que uno pueda implementar esto, ¿no? Joel, aparte de las 5S, ¿qué otra herramienta de mejora se puede implementar en un laboratorio de calibración? Pueden existir muchas metodologías de mejora continua, como por ejemplo el SMED, para poder reducir los tiempos de atención, tiempos de servicio, tiempos de cambio, lo cual a uno le hace más productivo. Puedes trabajar el mantenimiento autónomo para mejorar la confiabilidad de que nuestros equipos, si en este rubro de calibración no se deterioren o no se malogren, hay una metodología para eso. Pero en resumen les diría que existen muchas metodologías, pero la base de todas estas es la 5S. La 5S te ayuda a reducir tiempos improductivos, te ayuda a poder atender y tener a tu cliente más satisfecho porque te demoras menos tiempo en la atención, te ayuda a mejorar el clima, te ayuda a reducir los riesgos de accidentes que puedan ocurrir en el área de trabajo al tener todo de manera ordenada, visible, te ayuda a la mejor gestión de activos. Entonces, la base de esto, de todas las metodologías, es la 5S. Si logramos ganar un buen nivel de madurez, vamos a poder tener a la empresa como una empresa competitiva, ¿no? Abel pregunta, ¿y para ordenar qué técnicas o métodos hay? Justamente la 5S te da esa estructura. Te da esa estructura, ese método que el primero implementa es la 5S, que es separa innecesarios. La segunda, que es ordena lo necesario con lo que te quedaste. La tercera, limpia. La cuarta, exactamente, es estandarizar cada cosa en su lugar y de manera estandarizada que siempre se respete. Y la quinta es enfocada a la disciplina. Si tú sigues esa línea, ¿no? Sin saltarte una a otra, vamos a garantizar la productividad, la reducción de tiempos, el cero accidentes, ¿no? Entonces, esa es la secuencia, ¿no? Y para eso, quiero hacer un pequeño examen con ustedes. Quiero que se puedan fijar la pantalla y yo les voy a dar un tiempo de 20 segundos para que puedan encontrar. Este es un reto. Ustedes pueden llegar del 1 al 30 en menos de 20 segundos. Yo voy a cronometrar el tiempo y ustedes tienen que encontrar esa secuencia de números hasta el 30. Entonces, acá está la imagen. Ustedes van a ver que hay cierto desorden, cosas innecesarias, pero lo pueden hacer en ese tiempo de 20 segundos. Entonces, me van a decir si pueden ver mi pantalla. A ver, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? No. Ya, a ver. Ya se puede ver, ¿verdad? Está bien, no, está bien cómo estaba. Así para poder ver lo que responde. Sí, muchas gracias. Listo, ya se puede ver. Entonces, señores, a ver, vamos a poner a pruebas la capacidad que tienen ustedes como productividad. Vamos a medir la productividad que tiene cada uno de ustedes y vamos a medir cómo entra la 5S a mejorar la productividad. Entonces, para eso, tienen 20 segundos ahorita para poder
Creo que no avanza. Para poder encontrar la secuencia o la correlación del 1 al 30. Me parece que se ha congelado. Listo, ya se puede. Listo, entonces comiencen. Tienen 20 segundos. Traten de ubicar el 1, el 2, de manera secuencial por 20 segundos. Listo, vamos 15, queda poco tiempo. Listo, 20 segundos. Díganme, escriban en el chat hasta qué número pudieron llegar o encontrar. A ver, hasta qué número pudieron llegar. ¿24, 15, 6? Es del 1 al 30, al 3, el 8. Sí. A ver, 17, 10. Ya, aquí entran justamente las 5S. La primera S, ustedes pueden observar claramente que ahí hay cosas innecesarias, como por ejemplo números, letras, michis, ¿no? Y de repente algunos han llegado a 3, otros han llegado a más números. Obviamente todos hemos llegado a diversos puntos porque todos manejamos una productividad distinta, así como las organizaciones. Pero ¿qué pasa si yo aplico la primera S? La primera S se enfoca justamente a que yo pueda limpiar las cosas que no me sirven y quedaría de esta manera. Ya no tengo esos innecesarios, que son esos números, esas letras. Entonces, volvemos a hacer esa corrida de 20 segundos. Les voy a dar 20 segundos nuevamente para ver hasta qué otro nivel pueden llegar. Entonces, comenzamos en 3, 2, 1. En esta primera actividad que hicimos, hemos limpiado lo innecesario, entonces me he quedado con lo que sí sirve. ¿Cuánto tiempo más podré mejorar con el mismo tiempo en cumplir el objetivo, ¿no? Entonces, ahí ya prácticamente No se pueden... cambia la pantalla. Estás en la antigua. A ver, un ratito. A ver, ¿ahora sí pueden visualizarlo? ¿Sí cambia de pantalla? Sí, ¿verdad? Listo, entonces, si ustedes ven la primera imagen, es como nuestra área de trabajo. Tenemos procesos, archivos, documentos, herramientas, equipos, y el día a día nos gana y no hay tiempo y queremos ubicar las cosas para poder atender rápido el servicio o entregar el producto. El día a día nos gana. Si yo aplico la primera S, me va a ser mucho más rápido poder encontrar las cosas porque ya he retirado lo innecesario. Y esa era como que la pregunta de examen. ¿Cuál era la primera S? Seleccionar lo innecesario y retirarlo de tu lugar de trabajo. Separarlo, aislarlo, botarlo, donarlo, regalarlo, venderlo. Y la segunda S te dice que es ordenar. Un lugar para cada cosa en su lugar y limpiar. Entonces, yo ya tengo un ambiente de trabajo donde me es mucho más rápido poder encontrar las cosas de manera segura, de manera rápida, de manera estandarizada. Pero si aplico tanto la eliminación de los desperdicios, el orden, la limpieza, la estandarización, por ejemplo, llegar del 1 al 30,
posiblemente no necesite los 20 segundos. Capaz en 2, 3 segundos ya podría tener la certeza exacta de que sí está todo en orden, secuencial, estandarizado, y podría encontrar las cosas. Y este simple ejercicio que vemos con números y letras en pantalla, se refleja mucho en la parte operativa. Parece mentira, pero esos tiempos chiquitos de búsqueda, de documentos, de archivos, de herramientas, de máquinas, de procesos, de cosas, hacen que perdamos tiempo sin darnos cuenta. Estos ladrones de tiempo, como les mencioné en ese estudio que se hizo a Latinoamérica, pierden 6 años. Y eso hace que las empresas se vuelvan más ineficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante cómo es que las 5S ayudan a tu productividad. Por ejemplo, en Japón, que es donde nace esto, se aplica la 5S desde que tienen uso de razón. Lo ven en los colegios, el tema de orden, de estandarización, por ejemplo, y que todos se involucran, ¿no? No solamente es la actividad de limpieza, no solamente es labor del personal de limpieza, sino de todos somos limpieza. Es como el tema de la seguridad, ¿no? Decimos todos somos seguridad porque todos queremos llegar felices y contentos y completos a nuestros hogares. El tema de las 5S también es clave para eso, ¿no? Por ejemplo, acá se ve que en colegios de primaria, cómo todos se involucran después de haber comido en la limpieza, ¿no? Minutos asignados a la limpieza, ¿no? Y se distribuyen, se organizan. Algunos se encargan de los materiales de limpieza, otros del aula, otros de los pasillos, otros del baño, de las escaleras, ¿no? Entonces podemos ver cómo la organización, comenzando desde cosas pequeñas como los plumones, las mochilas, las loncheras, las sillas, son actividades que forman parte de su día a día. Y dentro de eso se vuelve una costumbre, un hábito y finalmente una cultura. No solo se ve eso en colegios, se ve, por ejemplo, en baños públicos, en restaurantes, pueden ver rápidamente qué sitios están libres, el tema de la organización, la ayuda visual. O sea, hablamos de la estandarización, ¿no? Si vas a un restaurante y eres un turista y quieres comer algo, cómo es el tamaño, la cantidad o la calidad o la forma en cómo te la van a servir, y es tal cual tú ves en esas imágenes, ¿no? Tú puedes ver, eso se llama estandarización, que es parte de la 4S, ¿no? Entonces, nosotros en Tesi Control también aplicamos la 5S, ya llevamos más de 4 años implementando la 5S y involucramos a todo nuestro personal. O sea, sabemos de la responsabilidad, de la eficiencia, pero es parte de nuestra cultura corporativa el poder tener a todos trabajando en el tema de la selección, del orden, de la limpieza, las auditorías. Por ejemplo, en la imagen pueden ver a los auditores que son coordinadores o personal metrólogos de los procesos realizando las auditorías, justamente ¿para qué? Para poder sostener el sistema y que esto no se caiga. Entonces, esto nos va a ayudar a seguir manteniendo el orden, la eficiencia en nuestros procesos y servicios, ¿no? Y esto es, digamos, la hoja de ruta que deben seguir las compañías para poder implementar las 5S, ¿no? Principalmente tiene que haber una decisión, un compromiso de las cabezas de la organización, empresas de productos, servicios, empresas públicas y privadas, un compromiso de la alta dirección de querer implementar este viaje. Organizar. No, esto lo hace una persona, lo hacen todas las personas, lo hacen todos los colaboradores, todos participamos y hay que definir, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a capacitar, los que van a implementar, los que van a auditar, los que van a liderar, empujar el sistema, ¿no? Tiene que haber un plan de acción y ese plan de acción tiene que seguir una ejecución, un seguimiento, una verificación del sistema y siempre constantemente pensar que las cosas se pueden mejorar aún más de las que ya se han mejorado, ¿no? Como dicen, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Entonces, eso es el tema de la 5S. Hoy en día, en el Perú, hay una organización que se llama OTS, que justamente hace un concurso nacional, un premio nacional de 5S, a aquellas empresas que deciden participar en este concurso, ¿no? Acá en este punto, Tesi Control, el año pasado obtuvo el reconocimiento en la categoría de plata, en este concurso. Y bueno, lo que ven en pantalla son empresas que hoy en día, empresas peruanas, ya tienen implementado este sistema 5S. Entonces, en este mundo cada vez globalizado, si no nos ponemos a la vanguardia, si no nos preparamos en mejorar nuestros procesos, tranquilamente podríamos ser devorados o dejar de ser productivos, ¿no? Por eso es que es importante que podamos implementar, participar y seguir fomentando el tema de la 5S.
Entonces, espero que esta capacitación haya sido de gran provecho para ustedes. No sé si tienen algunas consultas que puedan hacer por el chat, que tengan adicional. A ver, voy a abrir el chat para que podamos revisar si tienen algunas consultas. Sí, bueno, ahí veo algunas preguntas. Gloria, ¿cómo funciona el concurso de las 5S? No entiendo. Bueno, nosotros dentro de nuestras instalaciones y dentro de las capacitaciones gratuitas vamos a brindar cierta información con mucho mayor detalle, pero en términos generales esta organización realiza el concurso una vez al año. Hay unas bases que hay que cumplir para que pueda ser auditado, evaluado por un comité que te visitan a tus instalaciones y ven el nivel de madurez que tú alcanzas en función de esas bases, que es como una Biblia que te dicen cómo tienes que estructurar y trabajar cada una de las heces basados en preguntas y poder implementarlas, ¿no? Entonces, este concurso funciona así, es una vez al año, justamente inician en la etapa de julio, en septiembre se realizan las visitas, viene el comité a evaluarte y en diciembre se genera un reconocimiento que es también abierto al público, que pueden participar asistiendo, viendo esta ceremonia de reconocimiento a las empresas que deciden participar. A ver, la siguiente pregunta, ¿existen pautas para aplicar las 5S? ¿Existe un documento donde esté todo esto? Sí, podemos compartir información posterior a esto y también como parte de nuestros talleres y visitas a las instalaciones. Y la información en general de las 5S es una metodología bastante conocida. Justo lo que hemos expuesto, le vamos a alcanzar los materiales de la presentación de hoy. Tienen esos 5 pasos que hemos expuesto y esa es como que la hoja de ruta, el camino a seguir para poder implementar las 5S, ¿no? La primera que era seleccionar, la segunda que era ordenar, la tercera que es limpieza, la cuarta estandarizar y la quinta disciplina. Ese es el camino para poder establecer y ser una empresa altamente productiva, ¿no? Con respecto a la estandarización y su gestión de mantenimiento en el tiempo, ¿cómo se realiza? Justamente la parte de la estandarización, nosotros comenzamos a definir ciertos lugares. Es decir, si yo ya logré seleccionar, ordenar, limpiar y alcancé, digamos, la mejor condición del equipo, del área de trabajo, le tomo una foto. Esa foto va a ser mi referente, mi referencia, mi estándar. Si hoy día yo llegué cansado o en el área de trabajo se comienza a desordenar, yo debo establecer una pauta de decir que cada cierto tiempo o en tal momento yo debo dejar mi lugar de trabajo tal como está mi foto de referencia, que es mi foto del estándar. Entonces, mediante eso yo me comparo y trato de siempre mantener el lugar. Hoy día no estoy, pero está mi compañero del otro turno, o de repente me rotan otra área, o de repente es en la vida personal de ustedes, ¿no? El cuarto de repente de sus hijos. Le toman una foto al mejor momento y lo pegan y le dicen, esto es tu estándar, así se debe mantener. Y cada semana yo puedo ver, visitar un sábado, un domingo, cómo tiene que estar tu cuarto, tu lugar de trabajo y compararlo con la realidad. Ese estándar o ese mantenimiento es el que me va a ayudar a poder hacer robusto el sistema, ¿no? Y aquí se vienen o se establecen las auditorías de seguimiento, checklist, auditorías contrastadas con este estándar. De esa manera le damos seguimiento, mantenimiento al sistema, ¿no? Bueno, creo que no hay más preguntas. Espero que haya sido de gran provecho para todos. Muchas gracias. Gracias, Moisés. Muchas gracias a los que han participado en la capacitación. De todas maneras, se estoy dejando el enlace para que puedan inscribirse y recibir su certificado por haber participado en estas capacitaciones. Recuerden que el certificado les estamos enviando el día lunes en el transcurso del día. Asimismo, he dejado mi correo corporativo y número de celular corporativo en caso tengan alguna duda o consulta. Con nuestros expertos técnicos vamos a poder absolverle en referencia a la capacitación de barómetros y la capacitación de 5S a cargo de Moisés Olivares. Muchas gracias, Moisés, por tu participación. Los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan ver las actualizaciones y novedades que contamos
De cara a ustedes que son nuestros clientes, nos pueden seguir en Facebook, LinkedIn e Instagram. Estos enlaces les facilitamos mediante correo electrónico al enviarles también sus certificados. Una vez más, muchísimas gracias por su participación. Los esperamos en una siguiente ocasión. Recuerden que mes a mes hacemos capacitaciones gratuitas en referencia a buenas prácticas en uso de equipos e interpretación de certificados de calibración. Muchísimas gracias por su tiempo. Muy amables. Hasta pronto.